El ministro del Interior es Armando Benedetti. Ministro Benedetti, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días, Jorge. Saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes. Me dicen, ministro, que usted tuvo varias llamadas, encuentros, reuniones, tintos largos, no tan largos, cortos, no tan cortos, con el encargado de negocios en Colombia, que es el embajador en funciones, John McNamara. ¿Fue así? Sí, pero no solamente con el embajador McNamara, sino también con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y también con algunos asesores del presidente Trump. Pero no quiere decir que yo sea el que haya logrado esa llamada. Es un conjunto de situaciones que sucedieron y básicamente lo que se trató de hacer y buscar, que se venía buscando, era un contacto directo, porque lo que entendíamos nosotros desde aquí es que al presidente Trump lo estaban engañando, le estaban contando una cantidad de cosas que no hace el presidente Petro, ni mucho menos su gobierno. Generales que han sido retirados de aquí fueron allá a decir que habían sido retirados para que no actuara la fuerza pública, y se hablaba de un tema de ineficacia. Ayer el presidente Petro fue capaz de explicarle esa situación, y la conversación se dividió en dos puntos. Uno, que es el de que cómo había sido el recorrido del presidente Petro en contra del narcotráfico, empezando por las denuncias que se hizo a los paramilitares, y el otro tema que era Venezuela. Y al estar ahí con Venezuela, buscando la paz a través de Venezuela, esos fueron como los dos tópicos o los dos temas muy importantes la estructura, cómo se desarrolló la conversación de ayer. Enhorabuena. Bueno, y quedaron entonces, ministro, en que va a haber reunión entre los dos, ¿cierto? Pero pues no sabemos todavía cuándo va a ser la fecha. Me imagino que ustedes tampoco les dieron alguna aproximación, ¿o sí? Ya en el final de la conversación, el presidente Trump plantea la necesidad de que se vean. El presidente Trump en la conversación siempre acepta como que no, le habían dicho algo completamente diferente del gobierno del presidente Petro, y el tono siempre fue muy bueno. O sea, desde el segundo cero usted encuentra que la conversación, el presidente Petro siempre tiene buena cara, no hubo en ningún momento algún inconveniente o algo que traduciera que podía haber problema. ¿Eso cómo comenzó? Hi, Mr. President. Hola, Mr. President. ¿Hubo traductor? ¿Cuál fue el primer tema que tocaron? A ver, eso comienza porque ellos llevan, la Embajada de Estados Unidos, un aparato especial, el cual lo llevan como a las 3 de la tarde, a las 4 hacen una prueba para la llamada de las 5. Es un teléfono especial, me imagino que para que no sea intervenido, etcétera. Y entonces entra la llamada está en línea, y estando ahí, en el tema de que está en la línea, aparece la traductora y empiezan los saludos protocolarios. Presidente Trump, ¿cómo está usted? Para directa, etcétera, y se va desarrollando como si esos dos presidentes se hubieran hablado en el pasado o se hablaran constantemente. Y el presidente Petro lo primero que dice es que celebra esta comunicación directa, es lo primero que él dice. Ministro, pero cuando el presidente Petro comienza a explicarle este asunto de las cifras, de las hectáreas de coca, de las incautaciones, de los operativos conjuntos con la DEA, ¿cuál es la respuesta del presidente Trump? Él pregunta que esas cifras de dónde son. Y el presidente Petro le dice, son cifras satelitales de la Policía Nacional y que se hacen con ustedes. De hecho, de todas las acciones que hacemos militarmente, de inteligencia y todo lo demás, el 62% está de Colombia. En el otro porcentaje siempre está la inteligencia de los Estados Unidos. También se habla en ese momento de cómo los bombardeos, muchos de los que se han hecho, está la inteligencia de los Estados Unidos, y que por corrupción, tanto por algunos miembros de la fuerza pública, no se pudo concretar algunos hechos, como lo mismo ha pasado en el norte de Santander, en el Catatumbo, que militares de Venezuela y de Colombia están permeados por esos grupos ilegales, y entonces ahí
es cuando se llega a la conclusión, pues, de que se están pasando cosas de corrupción y que hay que darle duro al ELN. Ese fue un tema muy importante en el cual se llega a esa conversación de que hay que darle duro al ELN porque de alguna u otra forma ellos tenían la retaguardia de algunos grupos allá en Venezuela. Precisamente, doctor Benedetti, ministro, pues el ELN delinque desde Venezuela. Allá están escondidos todos sus comandantes, la gente más importante, vienen al Catatumbo, hacen lo que hacen, se riegan por Colombia, pero están resguardados y protegidos en territorio venezolano. ¿Qué acordaron los dos mandatarios sobre esa presencia del ELN? Si la conclusión es darles duro ¿en dónde? ¿En el Catatumbo o en Venezuela? A ver, el tema es que ese es el sitio, uno de los 3 sitios donde más se cultiva y se produce coca del mundo, que además está tomado por el ELN y que el presidente Petro, cuando ha querido darles duro al ELN, siempre ha pedido un refuerzo de otro lado. Otras veces no ha pasado. Y el presidente Petro, pues las últimas conversaciones con Maduro se relegaban o se supeditaban solamente a ese tema. Por eso es que eso también se le dice al presidente Trump, que ojalá ayude a darle duro al ELN en la frontera con Venezuela. Ministro, ¿esperan ustedes que el gobierno de los Estados Unidos levante esas sanciones que hay en contra del presidente, en contra suya, lo de la lista de la OFAC? Porque pues digamos en un tema de dignidad, pues uno cómo va a visitar un gobierno que lo tiene sancionado para facilitar aquello del sueldo, ministro. Claro, poder entrar a Estados Unidos. Bueno, pues yo tengo esa expectativa, pero no me he dejado ganar de la expectativa. Me explico. Yo no sí me da tranquilidad y felicidad, y mucha, es la llamada de ayer. Primero por la relación del país, por lo que hubiera podido pasar, porque mucha gente estaba feliz de que nos invadieran o que tuvieran unas repercusiones diferentes contra el presidente de la República. Entonces, esa tranquilidad vuelve otra vez a su curso y bueno, hoy se respira esa tranquilidad. Por otro lado, en ese sentido, uno no podría, ¿cómo explicarle con la debilidad, llegar uno con la debilidad solamente a hablar sobre el tema de la lista de la FAC? Entonces, ese es un tema, primero, que no me he permitido estar contento de que se pueda dar. Seguramente trataré de tramitarla. Y ese es un tema que si uno lo toca, parecería que estuviera débil ante otros temas mucho más importantes como los que tienen que desarrollarse ahora. Pero se habló de eso, se habló de la lista de la OFAC, de la posibilidad de que el presidente Petro salga de esa lista, ¿y usted también? No se habló de eso. Bueno, ministro, pues yo creo que tenemos que coincidir en que esto pues es una buena noticia con la labor, como usted dice, de muchas manos, del senador Rand Paul, como contaba Vanessa, de un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, Gamboa, que también estuvo allí, suya con McNamara, del propio John McNamara, el encargado de negocios, y pues yo creo que esta sí es, por sobre todas las cosas, una buena noticia. Ministro, sueñe con lo de la OFAC, ¿quién quita? De golpe se cumple. Oiga, y sigan hablando al oído al presidente Petro. Yo ayer en el discurso, el presidente Petro dijo, yo tenía un discurso durísimo y Benedetti, no lo vaya a decir. Cálmese, presidente. Sí. Ese no lo suelte. ¿Era muy duro ese discurso que tenía preparado el presidente Petro? Y iba a ser bien duro. Iba a ser demasiado duro. Oiga, ministro, se mantenga prudente. Es que creo que Vanessa tiene una última pregunta sobre algo que yo creo que es importante, porque en buena medida ese episodio, Vanessa, explica esa relación, un deterioro que fue brutal después de ese episodio. De las narcolanchas. Bueno, pero me alegra que el discurso, esa llamada, imagínense, hubiera sido, estaríamos en otro escenario muy complejo. El tema de las narcolanchas, ¿qué se habló de las narcolanchas, ministro? Eso no se habló. ¿Nada? De eso no se habló, nada. ¿El presidente no le dijo que eran unos pescadores los que estaban bombardeando? Él creo que le alcanza a comentar el tema de las lanchas de los pescadores, pero ese tema no hay contrapunteo ni hay respuesta del presidente Trump. Bien, bueno, ministro, gran noticia en todo caso. Gracias por acompañarnos esta mañana y feliz día para usted. Ok, un abrazo.